Estamos de regreso en Enigma, el lado siniestro de la historia. El 27 de enero de 1959, un grupo de 10 excursionistas formado principalmente por estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales y dirigido por Igor Dyatlov, de 23 años, partieron en una expedición de 14 días a Gorao-Torten, una montaña en la parte norte de la provincia soviética. Cuando el grupo no regresó al lugar de partida como estaba marcado en su itinerario, un escuadrón de rescate fue enviado a buscarlos, y lo que encontraron fue realmente aterrador. ¿A quién o a qué cosas habían enfrentado este grupo de expedicionarios y que acabó con su vida? Solo puedo adelantarles que 2 de ellos tenían las cuencas de los ojos vacías, y una mujer se había quedado sin lengua. En un momento vamos a conocer el misterio detrás del caso Dyatlov. Toda esta historia comenzó en 1959 con una persona, un hombre llamado Igor Dyatlov. Este hombre tuvo un sueño, el poder escalar la cima del monte Otorten, que se encontraba en los montes Urales, entre Siberia y Rusia. A pesar de que los expedicionarios tenían una ruta muy bien trazada, parece ser que las condiciones climáticas los obligaron a hacer un cambio de planes. El 30 de enero de 1959, una fuertísima ventisca hizo que el grupo de 10 personas se desviara del camino estipulado y acamparan en un lugar fuera del camino marcado. El campamento tan solo era una pausa con un objetivo muy claro: esperar a que el clima mejorara y entonces sí, retomar la misión. Así que montaron unas tiendas de campaña, prendieron una hoguera e incluso prepararon sus alimentos. Lo que sucedió después sigue siendo un misterio. Y esa noche del 30 de enero del año 59 fue su última noche, ya que lo que pasó a partir de esa noche es uno de los grandes misterios que todavía no han podido ser resueltos. El grupo había prometido a sus familias que avisarían de su regreso a través de un telegrama, el cual jamás llegó. Como esas expediciones eran imprecisas en cuanto a su duración, los familiares esperaron 20 días para notificar a las autoridades y entonces organizar una expedición en su búsqueda. Debido a que los excursionistas se habían desviado del trazo original, la primera expedición no dio con ellos, así que se organizó una segunda expedición. La segunda expedición llegó a una zona cercana al monte Otorten, que se encontraba a 14 kilómetros de desviación del camino marcado. Ahí, uno de los rescatistas observó el poste de las tiendas, las cuales se encontraban bajo la nieve. Estas tiendas serían la primera clave del misterio, pues presentaban muchas anomalías. Pero estas tiendas estaban totalmente desgarradas. Y habían sido desgarradas, según informes periciales posteriores, desde dentro hacia afuera. Luego hablaremos de ese detalle porque que hayan sido desgarradas con las manos y las uñas de las personas que estaban dentro de las tiendas hacia afuera es un factor a tener en cuenta. Al interior de la tienda encontraron todo el equipo de expedición: chamarras, esquís, sacos de dormir, armas, comida que acababan de consumir e incluso las botas de algunos de los expedicionarios. Tras varios días de incesante búsqueda, encontraron los primeros 2 cuerpos. Lo primero que llamó la atención de los rescatistas era que no portaban la ropa adecuada para soportar temperaturas por debajo de los 30 grados centígrados. Estaban ataviados con su ropa de dormir, no portaban zapatos ni guantes. Era obvio que habían muerto de hipotermia. Aún así, algo inquietaba a los rescatistas: la expresión de terror en sus rostros. Ambos cuerpos habían sido encontrados al borde de un árbol, que se cree trataron de escalar. ¿Acaso escapando de algo o de alguien? Se encontraron las yemas de sus dedos pegadas en un pino que se encontraba en el lugar, ya que tenían tanto miedo que intentaron escalar con sus propias manos un pino muy alto
y se dejaron los dedos en el pin. Al realizar un análisis mucho más profundo, encontraron algo verdaderamente inquietante, algo que no se percibía a simple vista. Tenían varios golpes por todo el cuerpo y, como veremos después, eran golpes extraños porque las partes blandas del cuerpo estaban intactas, sin rasguños, pero las partes internas, después de la parte blanda, estaban tremendamente magulladas. ¿Qué clase de fuerza les había atacado? Habían hallado 2 de los 7 cuerpos que faltaban. ¿Dónde podrían encontrar al resto? ¿En qué condiciones los hallarían? Es lo único que se preguntaban los rescatistas. La segunda expedición de rescate encontró los 3 cuerpos que faltaban. Uno de estos cuerpos era el líder de la expedición, Igor Dyatlov. Este hombre se encontró enterrado bajo la nieve y en una posición de defensa. Incluso se cubría el brazo como si algo fuera a perseguirle. Se tapó por miedo de lo que le venía encima. Muchos creen que el grupo sufrió una histeria colectiva provocada por algo conocido como el mal de montaña. ¿Sería acaso esto posible? Junto a Igor se encontró a una mujer, la encargada de radio, llamada Zinaida Kolmogodova. Esta mujer se encontró muerta en extrañísimas circunstancias. Su piel había adquirido una tonalidad naranja y su color de pelo se había descolorido, lo tenía blanco. De acuerdo con la versión de algunos familiares, los viajeros habían envejecido después de ser encontrados como si se tratara de la misma persona, pero 20 o 30 años más viejos. ¿Acaso habían viajado en el tiempo? La tercera persona que estaba junto a ellos se encontró sin lengua y sin ojos, y habían sido sustraídos de una forma quirúrgica, algo que luego se repitió en los demás miembros de la expedición que fueron encontrados posteriormente. Además, esta tercera persona tenía un agujero en el cráneo de 1,8 centímetros. ¿Cómo era posible que uno de ellos tuviera las cuencas de los ojos vacías? Las teorías más conservadoras apuntaban a que tal vez algún animal carroñero le había sustraído los ojos. Aunque esta teoría quedó por los suelos cuando meses más tarde, ya cuando el nivel de la nieve había disminuido, encontraron a los miembros restantes de la expedición. En primer lugar se encontró a uno de ellos sin nariz, sin el cartílago de la nariz y con la piel de la cara totalmente arrancada, pero arrancada con una precisión quirúrgica, ya que parecía haberse hecho a pulso de bisturí. Los rescatistas no dejaban de sorprenderse con cada cuerpo que iban hallando. Cada uno se transformaba en una pieza más de un gran rompecabezas imposible de descifrar. Luego se encontró la segunda persona en el barranco que no tenía botas. En vez de botas tenía una tela que pertenecía a los miembros del primer equipo. Una tela que recubría sus pies. Al parecer salió corriendo de la tienda sin botas y para soportar el frío de la nieve se puso esa tela. Por increíble que parezca, al hacer el análisis de las prendas de este individuo, los científicos habían encontrado rastros de radiación, como si esas prendas hubieran estado expuestas a un reactor nuclear. Más adelante, los rescatistas encontraron el cuerpo de la segunda mujer y una vez más quedaron impactados. Pero la encontraron con el cuello partido. La cabeza estaba sumergida en un lago de hielo y también tenía síntomas de radiación. Sobre todo, después se certificó que tampoco tenía lengua, se la habían quitado. A unos cuantos metros estaba el último viajero. Al igual que el resto de sus compañeros, la postura de su cuerpo indicaba que había tratado de escapar de algo o de alguien. Sin embargo, fue lo que encontraron, o más bien, lo que no encontraron en su rostro, lo que realmente inquietó a los forenses que analizaron su esqueleto. Se encontró sin dientes, sin lengua, la piel anaranjada nuevamente, con algunas arrugas de vejez extrañas
y, sobre todo, sin lengua y sin cejas. Después de haber llevado una profunda investigación, en donde incluyeron a forenses, científicos e investigadores de toda índole, el gobierno ruso le dio carpetazo al caso, diciendo que los expedicionarios se habían enfrentado a una fuerza elemental irresistible. Como era de esperarse, esto provocó que surgieran todo tipo de teorías, siendo la más conservadora que los había alcanzado una avalancha. Ninguno de los parientes con los que yo platiqué quedaron contentos con la teoría de la avalancha. Sienten que la pendiente era muy poco pronunciada para una avalancha. Y sienten que los excursionistas eran demasiado experimentados como para ponerse en el camino de una avalancha. Muchos consideran que de todas las teorías que se han manejado, la aceptada por las autoridades es la más conservadora y la más inverosímil. Porque, de haber sido una avalancha, entonces, ¿por qué todos los cuerpos fueron encontrados en distintas posiciones y algunos casi sin ropa, en un lugar donde estaban expuestos a temperaturas de hasta 30 grados bajo cero? ¿Cómo una avalancha fue capaz de provocarles heridas que más bien corresponden a las de un animal salvaje? ¿Acaso la nieve tiene el poder de sustraerle los ojos y la lengua a una persona? Como se podrán dar cuenta, a pesar de que han pasado 60 años, el caso Dyatlov tiene más preguntas que respuestas. Y es muy probable que siga siendo un enigma. Yo soy Rubén Moya